Mi nuera me empujó por las escaleras para deshacerse de mí, o al menos eso parecía. Todo ocurrió en un parpadeo, con un silencio ensordecedor que solo se rompió con el eco de mis huesos golpeando el mármol frío. Sentí como el aire escapaba de mis pulmones, un alarido atrapado en la garganta, mientras veía su rostro, tan sereno, casi satisfecho, inclinándose sobre mí. No hubo gritos, no hubo súplicas, solo la fría determinación de alguien que cree que la avaricia justifica la violencia. Sin embargo, mientras yacía allí, entre el dolor y la incredulidad, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que era tan peligrosa como ingeniosa. Ella no sabía todo. No sabía que yo, siempre prudente, había dejado en el testamento algo que nadie podía prever. No sabía que, incluso desde mi lecho, podía tener la última palabra. Mientras rodaba por los escalones, entre golpes sordos y un dolor que me arrancaba el aire, mi mente no pensaba en la muerte. Pensaba en ella, en lo ingenua que había sido al creer que con un empujón podría borrar mi existencia y adueñarse de lo que nunca le pertenecía. El testamento, el apellido, la herencia. Suscríbete a mi canal si crees que debería vengarme de ella por su ataque. Me levanté del suelo con la respiración entrecortada, sintiendo la sangre recorrer mi sien y el pulso martilleándome en los oídos. No grité, no llamé a nadie. Solo la miré desde el último escalón, y en sus ojos, esos ojos que tantas veces habían fingido compasión, vi el reflejo del miedo. Porque, en ese preciso instante, comprendió que yo seguía viva, y que, con vida, yo era mucho más peligrosa que muerta. Lo que ella no sabía era que yo ya había previsto algo así. Las disputas por la herencia habían comenzado mucho antes de que ella llegara a mi familia, y mi último movimiento había sido dejar el destino de nuestra fortuna escrito en un documento que cambiaría el rumbo de todos. Ese testamento no estaba donde ella creía, y mientras me miraba con el temblor de quien descubre demasiado tarde que se ha metido en un juego que no entiende, yo solo pude pensar en una cosa. La guerra acababa de empezar. Dicen que la muerte llega de golpe, como un rayo que parte la calma en dos. Pero esa noche, para mí, llegó en forma de escaleras, una tras otra, interminables, golpeando mi cuerpo con cada peldaño, como si la casa misma quisiera devorarme. Al llegar al suelo, quedé tendida boca arriba, con la respiración entrecortada y un dolor que me quemaba las costillas. El silencio era espeso, roto apenas por el eco lejano de un reloj de péndulo que marcaba la medianoche. Y ahí estaba ella, mi nuera, de pie en lo alto de la escalera, inmóvil, mirándome como si yo fuese un problema que esperaba resolverse solo. Sus labios temblaban, pero no de culpa. Era miedo, el miedo de alguien que, en un segundo, comprende que ha cruzado un umbral del que ya no hay regreso. ¿Estás bien?, me preguntó al fin, con una voz que intentaba sonar preocupada. Me reí, o al menos eso intenté. Lo que salió de mi garganta fue un ruido áspero, casi animal. El dolor era demasiado fuerte para una carcajada, pero mi mente no podía evitar ver la ironía. Me había empujado con la intención de acabar conmigo, y sin embargo, allí estaba yo, viva, respirando y observándola. Lo intentaste, susurré, mi voz tan débil que apenas se escuchaba. Pero no lo lograste. Sus ojos se abrieron como platos. Por un instante, pensé que bajaría corriendo a socorrerme, fingiendo ser la nuera preocupada que todos conocían. Pero no lo hizo. Se quedó quieta, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto frágil, a punto de quebrarse. Yo sabía que no podía mostrarle debilidad, no con alguien como ella. Así que, con cada fibra de fuerza que me quedaba, me incorporé lentamente, apoyando una mano en la pared y otra en el barandal. Sentí como mis huesos protestaban, como mi rodilla izquierda se negaba a sostenerme. Pero me levanté, y entonces lo vi en su rostro, el terror absoluto, porque entendió algo que yo misma comprendí en ese momento. No había caído, me habían empujado, y eso significaba que, a partir de esa noche, la máscara caería. Si crees que con esto vas a quedarte con lo que es mío, dije con un hilo de voz, avanzando un paso hacia ella, estás más perdida de lo que imaginas. Ella retrocedió, apenas un centímetro, pero fue suficiente para delatarse. Detrás de su aparente control había una verdad desnuda. No estaba preparada para mi resistencia. Y yo tampoco estaba dispuesta a dejarme vencer. Aquella noche no dormí. ¿Cómo hacerlo después de haber sentido la muerte tan cerca?
Mi cuerpo dolía, pero más dolía la certeza de lo que acababa de descubrir. Mi nuera no era una amenaza futura, ya era un enemigo declarado. No le conté nada a mi hijo. ¿Para qué? Él nunca lo creería. La adoraba con una ceguera peligrosa, de esas que convierten al amor en veneno. Además, si le decía la verdad en ese estado de shock, ella sabría que yo lo había revelado todo. No, necesitaba un plan. Y para tener un plan, debía empezar recordando un detalle que llevaba meses guardado en silencio: el testamento. En mi familia, la herencia no era solo dinero. Era historia. Eran tierras que habían pasado de generación en generación, acciones de empresas que mi abuelo había levantado desde cero, documentos que ataban nuestro apellido a un legado de poder y respeto. Yo era la guardiana de ese tesoro. Y en ese testamento, había decidido que nada, ni siquiera mi hijo cegado por el amor, pasaría por alto un detalle crucial. Todo estaba condicionado. Ella no lo sabía, pero aquel papel escondía su sentencia. Me levanté de la cama con dificultad, ayudándome de un bastón que llevaba años sin usar. Avancé despacio por el pasillo, con cada paso recordando los dedos de ella en mi espalda, fríos y calculadores. Llegué al despacho, un cuarto que mi nuera rara vez pisaba. No era un espacio cualquiera. Las paredes estaban cubiertas de estantes con libros viejos, y en el centro reposaba el escritorio de roble macizo que había pertenecido a mi padre. Abrí el cajón inferior, el que siempre permanecía cerrado con llave. El olor a madera y papel antiguo me envolvió de inmediato. Allí estaba, un sobrelacrado, con mi firma en tinta negra. Lo tomé entre mis manos como si fuera un arma cargada. Porque eso era, un arma. El testamento familiar no estaba registrado en ninguna notaría aún. Había preferido mantenerlo oculto, esperando el momento correcto para hacerlo público. Y en ese documento, había dejado claro que si algo me sucedía bajo circunstancias sospechosas, la investigación de mi muerte sería parte obligatoria antes de que alguien pudiera tocar un centavo de la herencia. Mi nuera podía empujarme todas las veces que quisiera, pero nunca podría anticipar ese detalle. Me senté en el sillón del despacho, con el sobre en el regazo, y empecé a repasar mentalmente cada decisión que había tomado al redactar aquel testamento. Recordé a mi abogado, al que había pedido discreción absoluta. Recordé las noches en que, sola, escribí cartas anexas destinadas a revelarse solo si yo faltaba. Y entonces comprendí algo: no se trataba de sobrevivir a mi nuera. Se trataba de jugar con ella, de dejarla creer que tenía la ventaja, cuando en realidad el tablero entero estaba dispuesto a mi favor. Mientras acariciaba el sobre, una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Ella me había empujado por las escaleras pensando que acabaría con la historia, pero lo que había hecho, sin saberlo, era encender la mecha de una guerra que yo llevaba años preparándome para librar. Y en esa guerra yo no pensaba perder. El amanecer llegó con un cielo gris, cargado de nubes que parecían presagiar tormenta. Me dolía el cuerpo entero, pero no dejé que ella lo notara. Sabía que bajaría a la cocina, con esa sonrisa ensayada y su voz melosa de «¿Cómo amaneció, suegra?», como si la noche anterior no hubiera intentado empujarme a la tumba. Y así fue. La encontré preparando café, moviéndose con gracia calculada, como si cada gesto estuviera destinado a reforzar su papel de nuera perfecta. Me recibió con un brillo en los ojos que a cualquiera habría engañado, menos a mí. «Buenos días», dijo, girándose hacia mí con una taza en la mano. «Te escuché moverte temprano. ¿Dormiste bien?». No contesté de inmediato. La observé con calma, sosteniendo mi bastón como un cetro. Ella estaba nerviosa, aunque lo disimulaba. Ese ligero temblor en la comisura de sus labios me lo confirmó. «Dormí lo suficiente», respondí al fin, tomando asiento en la mesa. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba, y eso me dio fuerzas. Colocó la taza frente a mí y se inclinó un poco, como para mostrar cercanía. El perfume dulce de la noche anterior volvió a rodearme, un aroma que ahora asociaba no con ternura, sino con traición. «Me preocupaste anoche, ¿sabes?», dijo bajito, casi en un susurro. Escuché un golpe y cuando bajé, estabas en el suelo. La miré directo a los ojos. Había perfeccionado su historia, el accidente. En su versión, no había empujón, solo una caída desafortunada. La ironía era que mi hijo se lo creería sin dudar. «Sí, fue un golpe duro», repliqué, sorbiendo el café con lentitud.
aunque me parece curioso que parecieras tan sorprendida al verme levantarme. Un destello de inquietud cruzó su mirada, fugaz pero visible. Fue como ver un pez asomar la cabeza fuera del agua antes de hundirse de nuevo en la superficie tranquila. Yo, claro, estaba asustada, respondió, apretando las manos sobre la mesa. Pensé que podrías haberte roto algo. Sonreí. Una sonrisa fina, que no contenía calidez alguna. No te preocupes. He sobrevivido a cosas peores. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Ella desvió la mirada hacia la ventana, intentando recuperar su compostura. Yo, en cambio, me limité a observarla con paciencia. No necesitaba gritar ni acusarla. Bastaba con hacerle sentir que yo sabía más de lo que decía. Y lo logré. Lo vi en el modo en que se tensó, en cómo evitó mi mirada durante el resto del desayuno. Esa fue la primera grieta en su máscara. Yo no pensaba quitársela de un golpe. No, la dejaría desmoronarse poco a poco, hasta que, cuando intentara defenderse, fuera demasiado tarde. El día transcurrió como una obra de teatro mal dirigida. Sonrisas ensayadas, conversaciones superficiales y ese aire de normalidad que pesaba más que el silencio. Mi hijo llegó tarde de la oficina, y ella se encargó de recibirlo con un abrazo efusivo, como si nada hubiera ocurrido. Yo, desde el sillón, observaba en silencio, preguntándome cuánto tardaría en mostrar su verdadero rostro. No podía quedarme esperando su próximo movimiento. La guerra había comenzado y yo debía hacer la primera jugada. Después de cenar, me excusé diciendo que estaba cansada. Subí a mi habitación, pero no para dormir. Encendí la lámpara de mi escritorio y tomé un sobre nuevo, en blanco. Dentro guardé una carta breve, escrita de mi puño y letra, destinada a mi abogado. Querido Ernesto, si recibes esta carta, significa que la tensión en mi casa ha alcanzado un punto crítico. Te ruego custodiar el documento tal como lo acordamos. No lo abras, no lo modifiques. Solo asegúrate de que llegue a manos correctas si algo me ocurre. Confío en tu discreción. M. Guardé la carta en un segundo sobre, más pequeño, y lo dejé dentro de mi bolso personal. Al día siguiente lo entregaría en secreto, sin que nadie lo supiera. Pero no era suficiente. Me levanté con lentitud y caminé hacia el armario. Detrás de un falso panel de madera había una pequeña caja metálica con llave. Allí deposité una copia del testamento. La original estaba en manos de Ernesto, pero la copia era mi seguro. La cerré con cuidado y volví a cubrir el panel. Mientras lo hacía, no pude evitar pensar en ella, en su rostro calculador, en cómo me observaba en cada gesto desde aquella caída. Había notado el cambio en mi mirada, estaba segura. Quizá no sabía cuánto sabía yo, pero intuía que la máscara ya no la protegía tanto como antes. Cuando regresé al pasillo, escuché un crujido. Me detuve, con el corazón latiendo fuerte. La luz de la lámpara apenas alcanzaba la escalera, y allí estaba ella, de pie en la penumbra, observándome. ¿No podías dormir?, preguntó, con esa dulzura fingida que ya no me engañaba. La edad no siempre trae descanso, contesté, sin inmutarme. Se acercó despacio, deslizándose como una sombra. Se inclinó ligeramente hacia mí y bajó la voz. Tenga cuidado, suegra. Una caída a su edad puede ser fatal. No lo dijo como advertencia, sino como amenaza disfrazada de consejo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no lo mostré. La miré de frente y con la misma calma le respondí. Créeme, querida, si caigo, no seré yo la única en perderlo todo. Sus ojos se encendieron un segundo, como brasas que delatan el incendio oculto. Sonrió con los labios, pero no con el alma, y se dio media vuelta para regresar a la habitación matrimonial. Yo me quedé en el pasillo, apoyada en el bastón, con la certeza absoluta de que mi advertencia había llegado a donde debía. La partida acababa de iniciar su verdadero juego. No pasaron muchos días antes de que notara el cambio. Mi hijo comenzó a verme con una mezcla de preocupación y distancia, como si yo me hubiera vuelto frágil de pronto. Era un reflejo de lo que ella le susurraba cuando no estaba yo presente. Lo reconocí en su voz, en la manera en que evitaba discutir conmigo, en los silencios incómodos durante la cena. Ella estaba ganando terreno, como una enredadera que avanza lentamente hasta cubrirlo todo. Mamá, me dijo una tarde, mientras yo leía en la sala, deberías considerar ir al médico. Desde tu caída, me quedo preocupado de que estés más débil de lo que aparentas.
Levanté la vista del libro, observando cómo mi nuera, en la cocina, fingía no escuchar. Pero yo sabía que cada palabra era suya, sembrada como veneno en el corazón de mi hijo. Estoy bien, hijo, respondí con firmeza. Más fuerte de lo que imaginas. Él frunció el ceño, como si no me creyera del todo. No lo tomes a mal, solo quiero lo mejor para ti. Ella apareció entonces, impecable, con una bandeja de galletas recién horneadas, interrumpiendo la conversación con esa teatralidad calculada. Cariño, tu madre debería descansar más, dijo, colocando la bandeja sobre la mesa. Quizá podríamos contratar a alguien que la cuide en casa. El veneno. Ahí estaba. Un cuidador no era un gesto de bondad, sino un modo de aislarme, de vigilarme, de controlarme. No necesito a nadie, repliqué, dejando el libro a un lado. Esta es mi casa, y me basto sola. Ella sonrió, con esa dulzura que ocultaba un filo peligroso. Por supuesto, suegra. Nadie lo duda. Solo queremos asegurarnos de que no vuelva a ocurrir otro accidente. Esa palabra flotó en el aire como una daga. Accidente. Me ardió en los oídos, pero mantuve la compostura. Sabía que mi hijo no percibía la carga oculta de sus palabras. Para él era simple preocupación. Para mí era un recordatorio de que el juego seguía. No podía permitir que ella siguiera envenenando su mente. Necesitaba pruebas, necesitaba dejar constancia de que lo que había sucedido no era casual. El testamento me protegía después de la muerte, pero mientras estuviera viva, debía demostrar que el peligro era real. Esa noche, me encerré en mi despacho y abrí mi cuaderno de tapas negras, donde llevaba un registro de todo lo ocurrido. Anoté cada detalle. El empujón, la mirada de sorpresa al verme levantarme, la conversación en el pasillo, la insinuación del cuidador. Ese diario sería mi voz si algún día me la arrebataban. Mientras escribía, sentí algo extraño, no miedo, sino una especie de calma helada. Como si en el fondo supiera que cada movimiento de ella me acercaba a la victoria. Porque cuanto más intentara acorralarme, más evidencias dejaría de su juego sucio. Cuando cerré el cuaderno y lo guardé bajo llave, escuché pasos suaves en el pasillo. Me acerqué a la puerta y pegué la oreja. Era ella. Se había detenido justo frente a mi despacho. Podía sentir su respiración al otro lado de la madera. No golpeó. No entró. Solo esperó unos segundos, como si quisiera confirmar que yo estaba despierta, y luego se alejó. Sonreí en la oscuridad. Ella creía que me estaba acorralando, pero en realidad era ella quien estaba cayendo en mi trampa. A la mañana siguiente me desperté con un propósito claro. No podía enfrentar sola la astucia de mi nuera. Era momento de activar los hilos que había ido tejiendo durante meses, aliados silenciosos que podían inclinar la balanza a mi favor. Primero estaba Ernesto, mi abogado de confianza. Con él había pactado discreción absoluta y protocolos de emergencia. Tomé el teléfono y marqué su número, con la voz firme, sin titubear. Ernesto, dije apenas escuché su saludo, necesito que vigiles cada movimiento en la casa. Y por favor, nadie debe enterarse de esto, especialmente mi hijo. Él comprendió de inmediato. No preguntó detalles, no necesitó explicaciones, sabía que cuando yo llamaba así, significaba que la situación era seria. Luego revisé la casa. Caminé por cada habitación, cada pasillo, asegurándome de que no hubiera escuchas, cámaras escondidas o cualquier intento de espionaje de su parte. Había aprendido con los años a anticipar la codicia y la audacia de quienes querían aprovecharse de mí. Mientras recorría la sala, mis pensamientos se volvieron hacia ella. La nuera no era tonta. Cada día me observaba con más atención, estudiando mis gestos, midiendo mis fuerzas. Pero cometía un error. Creía que yo era vulnerable, que un simple empujón podría quebrarme. No sabía que yo ya había escrito todas las reglas del juego. Al caer la tarde, la vi entrar en la sala principal con su aire impecable, como siempre. Llevaba un vestido ligero y esa sonrisa calculada que solía usar para ganarse la simpatía de todos. Pero yo ya no me dejaba engañar. ¿Estás organizando algo, querida?, pregunté casualmente mientras tomaba un libro de la estantería. Ella me miró, sorprendida por el tono. Quiso fingir tranquilidad, pero el reflejo en sus ojos delataba su nerviosismo. Solo, revisando algunos papeles, dijo: «Nada importante». Sonreí ligeramente. «Ya veo. Siempre es curioso cómo algunos papeles pueden convertirse en problemas si caen en las manos equivocadas». No necesitaba más. La semilla de la duda ya estaba plantada. Su mirada se contrajo y por un segundo pensé que retrocedería.
En cambio, solo giró sobre sus talones y salió del cuarto, intentando mantener su compostura. Esa noche, mientras cerraba las ventanas y las persianas, sentí una calma que no había tenido desde la caída por las escaleras. Cada movimiento que ella hacía para acorralarme estaba siendo observado, cada intento de manipulación estaba siendo registrado. Y yo tenía un plan para cada uno. Porque si ella pensaba que podía ganar con miedo y violencia, estaba equivocada. La paciencia y la estrategia eran armas más poderosas que cualquier empujón. Mientras me acostaba, recordé la copia del testamento que había escondido en el despacho. Sonreí en la oscuridad. Mientras ella jugaba con su engaño, yo tenía la carta más fuerte en mi mano. Una carta que cambiaría todo. No había transcurrido una semana desde que moví mis piezas y ya podía sentir su vigilancia constante. Cada gesto, cada palabra que pronunciaba parecía ser escrutada, analizada, estudiada. Mi nuera no se limitaba a observar. Intentaba anticipar mis movimientos, buscando la mínima debilidad para explotarla. Aquella tarde, mientras revisaba unos archivos en mi despacho, noté algo extraño. El cajón donde guardaba una copia del testamento estaba ligeramente abierto. Mi corazón se detuvo un segundo, pero luego la calma volvió. No lo había tocado. Esto significaba una cosa. Alguien había intentado husmear. Ella. No podía permitir que siguiera así. No mientras existiera una sola oportunidad de que pusiera sus manos sobre mi legado familiar. Así que decidí actuar. Primero, aseguré el despacho. Cada llave, cada cerradura, cada objeto de valor quedó protegido. Después, preparé una trampa silenciosa. Dejé intencionalmente un archivo visible, uno que parecía insignificante, pero que estaba marcado discretamente. Era un señuelo, y yo sabía que no podría resistir la curiosidad. Mientras tanto, mi hijo continuaba siendo su objetivo. La vi susurrarle instrucciones sutiles, manipulando sus emociones, pintando la situación como si yo estuviera más débil de lo que realmente estaba. Pero esta vez no caí en su juego. Cada palabra que ella pronunciaba era registrada en mi mente, almacenada para la confrontación futura. Al caer la noche, escuché pasos suaves en el pasillo. No era el habitual caminar de mi hijo, sino algo más cauteloso, medido, como si alguien intentara no ser escuchado. Me levanté con sigilo, apoyándome en el bastón, y me acerqué al despacho. Desde la penumbra, la vi, mi nuera intentando abrir la cerradura con delicadeza, como si supiera que no debía ser descubierta. Su respiración era contenida, sus ojos brillaban con determinación, y en ese momento comprendí que estaba más lejos de rendirse de lo que pensaba. «Te estaba esperando», dije, mi voz firme, sin mostrar miedo. Se sobresaltó y se giró hacia mí, los ojos abiertos como platos. Por un segundo, pensé que podría intentar correr, pero la puerta tras ella estaba bloqueada por mis movimientos estratégicos. «¿Suegra?», balbuceó, temblando. «No, no quería». «No importa lo que querías», interrumpí. «Lo que importa es lo que no puedes tener». Mostré el cajón vacío, donde su intención había fallado. Su rostro pasó del miedo a la frustración y finalmente a la rabia contenida. «Creí que podía», susurró, pero no terminó la frase. «Nunca subestimes a alguien que ha previsto tu llegada», dije. «Cada movimiento tuyo deja un rastro. Cada intención tuya está registrada. Y mientras tú juegas, yo estoy 3 pasos adelante». Se quedó paralizada, entendiendo, finalmente, que no se trataba de fuerza física sino de estrategia, paciencia y astucia. Y yo tenía todas las cartas. Porque mientras ella actuaba, yo ya había protegido el testamento, asegurado pruebas y comenzado a controlar el tablero de juego. Y la partida apenas estaba comenzando. Los días siguientes se convirtieron en una vigilancia silenciosa. Cada paso que daba la nuera era medido, cada gesto calculado. Yo me movía con la misma cautela, como una jugadora de ajedrez que anticipa la jugada de su rival 3 movimientos antes. Pero sabía que no podía esperar siempre. Ella estaba a punto de dar un salto, de ejecutar un movimiento que podría poner en riesgo todo lo que había protegido. Y debía frenarla antes de que fuera demasiado tarde. Una tarde, mientras el sol se filtraba por las cortinas del despacho, escuché que la puerta de mi habitación se abría lentamente. Allí estaba ella, con una expresión que mezclaba determinación y desesperación. «Suegra», dijo, con una voz que intentaba sonar firme pero que temblaba imperceptiblemente. «Necesitamos hablar». «Claro», respondí, con calma. «Siempre es buen momento para hablar de lo que realmente importa». Se acercó, sus pasos medidos, intentando que mi hijo no se enterara de nada.
Quería confrontarme a solas, creer que podía manipular la situación a su favor. Pero yo estaba lista. Sé lo que intentas, dije suavemente mientras cerraba la puerta detrás de mí. Tus planes, tus mentiras, tus intentos de aislarme de mi hijo. Todo. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un instante el aire pareció congelarse. No, no entiendo, balbuceó. Oh, si lo entiendes, le respondí, acercándome lentamente. Creías que con un empujón me desharías, que con amenazas y susurros podrías controlar la herencia, la familia, incluso mi posición. Pero te equivocaste. Ella retrocedió un paso, intentando recuperar compostura, pero yo continué. Cada uno de tus movimientos ha sido registrado. Cada susurro, cada intento de manipulación. Y tengo aliados que te observan tanto como yo. Ernesto sabe lo que haces. Cada carta, cada documento está protegido. Y si algo me ocurre, todo se sabrá. El miedo se reflejó en su rostro. Por primera vez, vi que comprendía que no estaba jugando con una víctima indefensa, sino con alguien que había previsto su traición desde el principio. ¿No puedes?, susurró, sin terminar la frase. Sí puedo, interrumpí. Y lo haré si es necesario. Pero aquí hay algo que debes saber, no quiero destruirte. Solo quiero que entiendas que la verdad siempre sale a la luz. Y cuando eso ocurra, mi hijo verá todo como realmente es. La vi temblar, no por la fuerza, sino por la certeza de que su juego había sido descubierto. En ese instante, comprendí que no necesitaba gritar ni acusarla. Bastaba con mostrarle que el tablero estaba bajo mi control y que cada movimiento suyo estaba previsto. Mientras salía del despacho, su mirada se encontró con la mía por última vez antes de cerrar la puerta, una mezcla de miedo, frustración y algo que se parecía peligrosamente a respeto. Yo sabía que, a partir de ese momento, no podría subestimarme nunca más, porque la partida estaba lejos de terminar. Y yo ya estaba lista para dar el siguiente paso. El día amaneció con una calma engañosa. Había una luz tenue entrando por las ventanas y todo parecía como si nada hubiera cambiado desde la caída por las escaleras. Pero yo sabía que estaba equivocada. Nada estaba en calma. La guerra se cosía en cada mirada, en cada gesto oculto detrás de las sonrisas familiares. Mi nuera estaba nerviosa. Pude percibirlo desde la primera taza de café de la mañana. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía y sus palabras parecían cuidadosamente ensayadas, como si cada sílaba necesitara aprobación antes de salir. «Buenos días, suegra», dijo con voz melosa. «Espero que haya descansado». «Sí, gracias», respondí, observando cada movimiento, cada microexpresión. Aunque me pregunto cuánto de todo esto es genuino y cuánto es cálculo. No logró ocultar el sobresalto. Su ceño se frunció, aunque rápidamente trató de recomponerse. Yo sonreí, interiormente satisfecha. Ya podía notar su primer error, había subestimado mi paciencia. Mientras avanzaba el día, ella comenzó a actuar de manera precipitada, tomando decisiones impulsivas que no habrían cometido si hubiera estado tranquila. Hizo llamadas discretas a personas de la empresa familiar, intentando encontrar respaldo para sus intentos de manipulación. Pero no sabía que cada movimiento estaba siendo observado. Ese fue su primer gran fallo. Cada llamada, cada mensaje que enviaba estaba registrado en mis notas y en el sistema de vigilancia que Ernesto había instalado discretamente. Su impaciencia y su deseo de acelerar el juego le habían jugado en contra. Al caer la tarde, decidí dar mi siguiente paso. Convocaría a mi hijo para una conversación sincera, no confrontativa, sino reveladora. Había llegado el momento de mostrarle la verdad, sin acusaciones directas, dejando que él mismo comprendiera lo que había estado ocurriendo. «Hijo», lo llamé mientras él se acomodaba en el sillón frente a mí. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». Sus ojos se llenaron de preocupación. Yo podía ver la duda en su mirada, mezcla de amor, lealtad y confusión. «Claro, mamá. ¿Qué pasa?» Tomé una respiración profunda y abrí el cuaderno donde había registrado cada detalle de los últimos días, cada movimiento sospechoso de su esposa, cada intento de manipulación. «Hay cosas que debes saber», comencé, con voz firme pero calmada. «Cosas que sucedieron desde mi caída por las escaleras y que creo que mereces conocer antes de tomar decisiones». Mientras hablaba, vi cómo la incredulidad comenzaba a aparecer en su rostro, y con cada palabra que decía, su percepción cambiaba lentamente. Era la evidencia, documentada y precisa, la que comenzaba a romper el velo que ella había tejido. Y yo sabía que, una vez que él viera la verdad, no habría marcha atrás.
La partida que ella creía tener ganada comenzaba a desmoronarse. El día que había esperado durante semanas había llegado. Cada movimiento, cada gesto calculado, cada registro de sus errores me había conducido a este momento. Mi hijo estaba sentado frente a mí en el despacho, con el ceño fruncido, mezclando incredulidad y preocupación. Por primera vez veía las piezas del rompecabezas que yo había construido en su mente, y sabía que mi nuera no podría interferir más. «Mamá», dijo finalmente, con voz temblorosa. «No puedo creer todo esto». Asentí lentamente, manteniendo la calma. «Sé que parece increíble», dije, «pero cada movimiento que hizo tu esposa en estos días estaba calculado para aislarme y controlar la situación. Cada acción tenía un propósito, y cada uno de sus intentos ha quedado registrado. En ese instante, sentí que la puerta se abría detrás de nosotros. Ella entró, con la intención de interrumpir, de manipular de nuevo, pero no contaba con que su máscara ya estaba rota. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, intentando sonar autoritaria. Mi hijo se levantó y la miró con ojos que ya no tenían la ceguera de antes. «No más mentiras», dijo, firme. «Mamá me ha mostrado todo. Cada intento de manipulación, cada mentira. Ya sé la verdad». Ella se quedó sin palabras. Por primera vez, la seguridad que creía tener desapareció. Su mirada pasó de arrogancia a sorpresa y finalmente a miedo. «No, no puede ser», balbuceó. «Sí, puede», respondí, apoyándome en el escritorio. «Y todo está documentado, desde el empujón en las escaleras hasta los intentos de aislarme. Todo lo que has hecho para controlar a esta familia está aquí y nadie podrá ignorarlo». En ese momento, mi hijo tomó mi mano y me miró con gratitud y respeto renovado. Su lealtad había cambiado de rumbo. La nuera retrocedió, incapaz de sostener nuestra mirada simultáneamente. «El testamento», dije, sacando el sobre lacrado de mi bolso. «Está protegido. No podrás tocarlo hasta que las condiciones se cumplan, y créeme, cada intento tuyo ha quedado registrado». Ella retrocedió aún más, atrapada entre la evidencia irrefutable y la certeza de su derrota. Esto no termina aquí», susurró, pero ya nadie la escuchaba, porque la verdad estaba sobre la mesa. La estrategia, la paciencia y la preparación habían triunfado sobre la impulsividad y la traición. La nuera había subestimado a alguien que no solo sobrevivió a un empujón, sino que convirtió esa amenaza en la base de su victoria. Mi hijo me abrazó, y por primera vez desde la caída por las escaleras sentí que la familia estaba realmente a salvo. La batalla había terminado. El testamento, las cartas, las pruebas, todo había funcionado exactamente como debía. Y yo, la guardiana de este legado, había ganado la partida. Porque nunca se trata solo de sobrevivir a los golpes. Se trata de anticipar, preparar y actuar con la certeza de que la verdad siempre prevalecerá. El silencio que siguió a la confrontación fue casi absoluto. La nuera permanecía en la sala, con los hombros caídos, consciente de que su juego había terminado. Mi hijo me miraba con gratitud y algo de miedo mezclado, como si recién comenzara a comprender la magnitud de lo que había sucedido. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «no sé cómo agradecerte todo esto». Sonreí levemente, intentando aliviar la tensión que todavía flotaba en el aire. «No necesitas agradecerme», respondí. «Solo quiero que comprendas que la familia y el legado que nos dejaron nuestros antepasados no se juega con engaños ni traiciones». Mi hijo asintió, y en su mirada pude ver una mezcla de respeto y nueva comprensión. Sabía que su lealtad debía estar basada en la verdad, no en el cariño ciego que había sentido por su esposa. Mientras tanto, la nuera permanecía en silencio, pero no podía ocultar su derrota. Cada gesto, cada parpadeo traicionaba su nerviosismo. No había gritos, no había confrontaciones físicas. La evidencia estaba allí, irrefutable, y su arrogancia inicial se había desmoronado frente a la fuerza tranquila de mi estrategia. «Es mejor que te retires por hoy», dije, con voz firme. «Reflexiona sobre lo que ha ocurrido. Mañana será otro día, pero por ahora esto es suficiente». Ella asintió, con el rostro pálido, y salió sin decir una palabra. El golpe psicológico era más fuerte que cualquier intento de violencia. Había comprendido que había perdido mucho más de lo que jamás habría imaginado. Con la partida ganada, me senté en el despacho y cerré los ojos un momento. Cada movimiento había sido medido, cada palabra había tenido un propósito, y ahora todo estaba en su lugar. La copia del testamento permanecía segura, las pruebas registradas, y mi hijo estaba consciente de la verdad.
Gracias, mamá, dijo él, tomando mi mano. No solo por proteger la herencia, sino por protegernos a todos. Sentí una oleada de alivio y orgullo. La batalla había sido dura, silenciosa, pero efectiva. Había sobrevivido no solo a un empujón físico, sino a la traición, la manipulación y la codicia. Y lo había hecho con inteligencia y paciencia. Sabía que la nuera intentaría recomponerse, buscar aliados o intentar recuperar su influencia. Pero ya no tendría poder sobre mí ni sobre la familia. La verdad y la evidencia estaban de mi lado, y la paciencia había sido mi mejor arma. Esa noche, mientras contemplaba la casa silenciosa, comprendí algo importante. La fuerza no siempre reside en los músculos o en la violencia. La verdadera fuerza reside en la mente, en la estrategia y en la capacidad de anticipar los movimientos de quienes quieren hacernos daño. Mi familia estaba a salvo. El legado familiar permanecía protegido. Y yo, la guardiana de todo aquello, había demostrado que incluso la traición más cercana podía ser enfrentada y vencida. Cerré los ojos y sonreí, porque por primera vez desde la caída sentí una paz profunda. La victoria no había sido ruidosa ni espectacular, pero era absoluta. Y así, mientras el mundo dormía, yo sabía que había ganado.